Estudios Chicanos ha documentado la experiencia de la población mexicoamericana en los Estados Unidos, que ahora se va a convertir en 10 años como la población mayoritaria en estados como California. Ya ahorita son la mitad de la población en todo el estado y la mitad de la población en ciudades como Los Ángeles. 40 millones de origen mexicano, de los 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos, somos 2/3 partes, por ahí de 40 millones son de origen mexicano. De estar totalmente excluidos como mexicanos, no teníamos acceso a las universidades del estado de California y en todo el país. Y en estos últimos 50 años se ha dado a cabo una cantidad enorme, más de 3,5 millones de jóvenes que están cursando licenciaturas, maestrías, doctorados en Estados Unidos, y que casi equivale a la misma cantidad que hay en todo México, que persigue la educación superior al nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Entender qué motiva a esta población, entender cuáles son sus retos y aspiraciones es sumamente importante. Y esto se hace desde Estudios Chicanos. Entonces ya Estudios Chicanos cuenta con múltiples generaciones de académicos que se han enfocado en diferentes aspectos de esta población y que ahora están formando y creando a la nueva generación de académicos que está pensando también en la nueva realidad de esta población. Ahora que están cambiando la ideología a más latino, multiethnic, diferentes intersectionalities, se está perdiendo el enfoque de la problemática chicana en los Estados Unidos. Yo fui a UCLA en el 69 con la idea precisa de Chicano Studies, de Chicano Anthropology. Cuando vimos que era difícil cambiar las disciplinas, Sociology, que habían apertura para chicanos, entonces decidimos en el 71, vamos a formar nuestra propia disciplina, Estudios Chicanos, con revistas, departamentos, especialidades que enfoquen en lo chicano, transdisciplinario. Entonces desarrollamos 4 metas: pensamiento y perspectiva crítica contra los dominantes, dominant individuals, dominant institutions, dominant ideologies, critical, sound critique, but positive and constructive. La nueva realidad es que la mayoría de la población mexicoamericana en Estados Unidos y en California específicamente es nacida en los Estados Unidos. Ya no es una población migrante, el 65% de la población mexicoamericana es nacida en los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, necesitamos entender más cuál va a ser el destino final de esta población y los diferentes proyectos políticos también que se están dando. Hay un debate muy grande a 50 años de cómo llamarnos a esta población. ¿Cómo los llamamos? ¿Siguen siendo chicanos? ¿Se tienen que transformar como mexicoamericanos, como latinos, como hispanos? Y de ahí, ¿qué proyectos políticos van a surgir? Estos son los paradigmas donde las nuevas generaciones de académicos en estudios chicanos se están enfocando. Me parece que la importancia a este punto es seriamente la sobrevivencia del concepto de la disciplina de estudios chicanos. Cuando nosotros llegamos en los 60 y nos empezamos a identificar como chicanos, nuestros padres, no, hijo de mexicanos, somos mexicanos de acá, pero somos mexicanos. Cada generación se identifica, tiene su ideología. Antes eran mexicanos, mis abuelos mexicanos en Estados Unidos, mis padres Mexican Americans, yo chicano, mexicanos, Mexican Americans, vendidos, burgués, etc. Entonces, esta generación que está cambiando no necesariamente es chicana. Entonces, esa identidad personal y colectiva está cambiando y tenemos que responder a eso. Y por eso digo, a lo mejor ya se está terminando la época de Chicano Studies, porque los chicanos ya tenemos 60, 70 y 80 años. Nosotros que digamos como chicanos. Los jóvenes es menos. Esta generación, la tercera generación, todavía menos.
Se está transformando, las identidades son históricas y cambian constantemente, ¿no? El origen del movimiento chicano en California hace 50 años estaba respondiendo a una coyuntura específica de radicalización de la juventud en los años 60. Esta población era bastante homogénea. En el origen, el proyecto político de chicanismo surge entre los hijos de los y las mexicanas nacidos en California. Esta población se ha diversificado de manera dramática. No solamente tenemos que son hijos e hijas de mexicanos de clase trabajadora, pero ahora también hay de diferentes clases sociales. También en California y en lugares como Los Ángeles tenemos la mayor concentración de indígenas mexicanos, por ejemplo. Tenemos la mayor concentración de mayas guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños, donde también están queriendo navegar las instituciones, los departamentos académicos, y están pidiendo también que se les acomode, que tener un lugar en estos espacios de debate. Entonces las nuevas generaciones son los hijos e hijas de estos salvadoreños que están diciendo, ¿cómo estudios chicanos me habla a mí? O los hijos e hijas de estos mixtecos que están diciendo, ¿qué me dice a mí y por qué debo de estudiar estudios chicanos? Los retos más grandes que tienen los jóvenes que ya están en la universidad son financieros, son sobre dinero. Cómo poder no nomás ayudarlos a que tengan acceso, pero también a que se queden y acaben la carrera, y mucho de eso tiene que ser sobre el dinero que no tienen. Entonces, ese es uno. Pero la otra cosa es que sigue todavía el sistema entre yo trabajo, todavía es muy racista porque somos muy pocos en el nivel donde estoy en UC Berkeley, apenas somos el 15% de la universidad. Las dos UCs más populares serían UCLA y UC Berkeley, y entonces son las que tienen menos estudiantes latinos o chicanos. Entonces, para mí, este reto de ayudarlos no nomás a que puedan entrar a la universidad, pero ayudarlos a que terminen la universidad, también son temas de identidad, porque muchos jóvenes vienen sin saber quiénes son, no nomás de sus países, pero aquí específicamente estamos hablando de estudiantes chicanos que vienen de padres mexicanos. Entonces yo soy de padres mexicanos y yo pensé que era mexicana de chica, entonces hasta que fui a la universidad aprendí de mi misma historia. Entonces para mí es muy importante que los libros, las instituciones donde vamos a aprender tengan las historias de nuestra gente. Y entonces Estudios Chicanos fue profundamente un cambio esencial para poder nomás decir, no nomás nuestras historias, pero nuestros testimonios y esas experiencias que hemos sido contribuyentes, que hemos sido parte del sistema desde el principio. Entonces es un debate bastante rico que se da ya en un proceso de una ciudad globalizada, una ciudad cosmopolita. Hemos arribado a una generación del movimiento chicano en posiciones de poder electoral, de negocios, etc. Y ellos han sido la causa de grandes cambios de política pública, como estaba mencionando, acceso a la salud, a los servicios de salud, a los indocumentados, licencias de manejar para los indocumentados, etcétera, etcétera. Y nos podemos ir una lista muy larga de grandes cambios de política pública en vivienda, en salud, en cultura, en muchas ramas. En California está repleto de políticas públicas favorables para la comunidad latina en general, pero muy específicamente es un estado en santuario que está realmente protegiendo a los migrantes. Y entonces tenemos ese gran cambio en California. Esas políticas públicas pro-mexicanas, pro-migrante, son el resultado directo de la generación empoderada del movimiento chicano que ahora tiene mi edad. Parece que sigue siendo un campo muy fértil donde se exploran las identidades colectivas y donde se exploran cómo es que se fomentan los diferentes proyectos políticos. Y eso a mí me parece que es sumamente interesante. Entonces, de cómo nos vamos a llamar ha sido una pregunta colectiva que los seres humanos nos hemos hecho desde que hay movimientos políticos. Yo creo que esa pregunta no cambia. Lo que sí cambia es la respuesta que les damos.